Darío nunca imaginó que las cámaras de seguridad que había instalado en secreto para proteger su hogar se convertirían en las testigos silenciosas de la traición más dolorosa de su vida. Lo que descubrió una tarde cualquiera mientras revisaba las grabaciones no solo destronaría su matrimonio de 8 años, sino que también lo llevaría a orquestar una venganza tan brillante como devastadora. Esta es la historia de cómo un hombre aparentemente ingenuo demostró que la paciencia y la inteligencia pueden ser las armas más letales cuando se trata de hacer justicia. Darío había sido siempre un hombre meticuloso y previsor. A sus 35 años, trabajaba como analista de sistemas en una empresa de tecnología, un empleo que no solo le había dado estabilidad económica, sino también una mente analítica capaz de detectar patrones donde otros solo veían coincidencias. Su matrimonio con Vanessa parecía ser la culminación perfecta de una vida ordenada y próspera. Vanessa, de 32 años, trabajaba como diseñadora gráfica freelance desde casa. Era una mujer de belleza llamativa, con una personalidad carismática que había conquistado a Darío desde el primer día que se conocieron en una conferencia de tecnología 7 años atrás. Ella había estado ahí como diseñadora del evento, y él como uno de los ponentes principales. La química había sido inmediata, y 2 años después estaban casados en una ceremonia que todos recordaban como perfecta. Los primeros años de matrimonio habían transcurrido sin sobresaltos significativos. Darío trabajaba largas jornadas, pero siempre encontraba tiempo para Vanessa. Ella, por su parte, había construido una cartera sólida de clientes que le permitía trabajar desde la comodidad de su hogar, en el estudio que Darío le había acondicionado en el segundo piso de la casa que habían comprado juntos en un barrio residencial tranquilo. La idea de instalar cámaras de seguridad había surgido después de una serie de robos en el vecindario. Darío, siempre precavido, decidió que era mejor prevenir que lamentar. Sin embargo, lo que debería haber sido una conversación simple con su esposa se convirtió en una decisión unilateral cuando Vanessa mencionó que estaría fuera toda la semana visitando a su hermana en otra ciudad. Darío aprovechó esa ausencia para instalar un sistema completo de vigilancia. Cámaras discretas en el salón, la cocina, la entrada principal, y una en el pasillo del segundo piso. Su intención era sorprender a Vanessa con la noticia cuando regresara, mostrándole lo segura que estaría ahora cuando él no estuviera en casa. Pero cuando Vanessa regresó de su viaje, entre el trabajo acumulado y las rutinas cotidianas, Darío simplemente olvidó mencionar las cámaras. Las semanas pasaron normalmente. Darío había instalado una aplicación en su teléfono que le permitía monitorear las cámaras desde la oficina, principalmente para verificar que todo estuviera en orden cuando salía de casa. Durante el primer mes, las grabaciones mostraban exactamente lo que esperaba: Vanessa trabajando en su estudio, cocinando, viendo televisión, llevando una vida aparentemente normal y aburrida. Fue un martes por la tarde, mientras revisaba distraídamente las grabaciones del día en su oficina, cuando Darío vio algo que hizo que su mundo se tambaleara. En la grabación de las 2 de la tarde, Vanessa aparecía en el salón, pero no estaba sola. Un hombre alto, de cabello oscuro y complexión atlética, estaba sentado en el sofá que Darío había comprado para celebrar su 5º aniversario de bodas. Al principio, Darío pensó que podría ser un cliente. Vanessa ocasionalmente recibía clientes en casa para reuniones importantes. Pero cuando vio cómo se miraban, cómo sus cuerpos se inclinaban naturalmente uno hacia el otro, y especialmente cuando vio cómo Vanessa tocaba el brazo del hombre de una manera que definitivamente no era profesional, supo que estaba presenciando algo completamente diferente. El corazón de Darío comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo por encima del zumbido de los equipos de la oficina. Con manos temblorosas, adelantó la grabación. Lo que vio a continuación confirmó sus peores temores. Vanessa y el desconocido se besaban apasionadamente en su sofá, en su casa, en el hogar que habían construido juntos. Darío cerró la aplicación inmediatamente, sintiendo como si acabara de recibir un golpe físico. Se quedó sentado en su escritorio durante varios minutos, tratando de procesar lo que había visto. La traición era innegable, pero su mente analítica ya estaba trabajando, formulando preguntas que necesitaban respuestas. Esa noche, cuando llegó a casa, Vanessa lo recibió con el mismo beso de siempre en la mejilla, la misma sonrisa cariñosa, la misma pregunta sobre cómo había estado su día. Darío logró mantener una fachada de normalidad, pero por dentro se sentía como si estuviera actuando en una obra de teatro surrealista. Durante los siguientes días, Darío se convirtió en un detective de su propia vida. Cada día, desde su oficina, revisaba meticulosamente las grabaciones. Lo que descubrió fue peor de lo que había imaginado inicialmente. El hombre visitaba a Vanessa al menos 3 veces por semana, siempre en las mismas horas, siempre cuando Darío estaba en el trabajo. A través de las grabaciones, Darío pudo reconstruir la rutina de la infidelidad de su esposa con precisión matemática. El hombre llegaba siempre alrededor de la 1:30 de la tarde, aparentemente sabiendo exactamente cuándo Darío no estaría en casa. Se quedaba aproximadamente 2 horas,
y durante ese tiempo, Darío fue testigo involuntario de la intimidad que su esposa compartía con otro hombre en su propia casa. Pero lo que más le dolió no fueron los actos físicos de traición, sino la naturalidad con la que Vanessa se comportaba con este hombre. La veía reír de una manera que hacía meses no hacía con él. La veía cómoda, relajada, genuinamente feliz de una forma que Darío había pensado que solo experimentaba con él. Después de una semana de vigilancia obsesiva, Darío había logrado identificar al hombre. Se trataba de Marcos, un entrenador personal que trabajaba en el gimnasio al que Vanessa había comenzado a asistir 6 meses atrás. Darío recordaba cómo ella había insistido en la importancia de ponerse en forma, cómo había hablado entusiasmadamente sobre su nuevo régimen de ejercicios. Ahora todo tenía sentido de la manera más dolorosa posible. La ira de Darío era intensa, pero su naturaleza analítica la canalizó hacia algo más productivo, la planificación. No iba a confrontar a Vanessa impulsivamente. No iba a gritarle ni a hacer una escena. En cambio, iba a demostrarle que había elegido al hombre equivocado para traicionar. Darío comenzó a investigar a Marcos con la misma meticulosidad que aplicaba a su trabajo. Descubrió que el entrenador tenía una reputación dudosa en el gimnasio, que había sido despedido de su trabajo anterior por acoso a clientas, y que tenía una novia llamada Patricia con la que llevaba 3 años de relación. Pero la investigación de Darío no se detuvo ahí. Profundizó en las finanzas de su matrimonio y descubrió algo que lo enfureció aún más. Vanessa había estado gastando dinero de su cuenta conjunta en regalos para Marcos. Cenas caras cargadas a la tarjeta de crédito compartida, un reloj costoso, incluso había pagado el alquiler del apartamento de Marcos del mes anterior cuando él había tenido problemas económicos. Darío se dio cuenta de que no solo estaba siendo traicionado emocionalmente, sino también económicamente. Su dinero estaba siendo usado para financiar la infidelidad de su esposa. Esta revelación fue el catalizador que transformó su dolor en una determinación fría y calculada. El plan de Darío comenzó a tomar forma. No iba a ser una venganza impulsiva o destructiva. Iba a ser quirúrgica, inteligente y devastadoramente efectiva. Su objetivo era múltiple: exponer la infidelidad de Vanessa, revelar la verdadera naturaleza de Marcos, y hacerlo todo de una manera que demostrara que había subestimado gravemente la inteligencia y la paciencia de su esposo. Primero, Darío contactó discretamente con Patricia, la novia de Marcos. A través de las redes sociales, pudo ver que era una mujer trabajadora, enfermera en un hospital local, que claramente amaba a Marcos y creía que tenían una relación sólida y exclusiva. Darío se creó una cuenta falsa y comenzó a establecer contacto con ella, haciéndose pasar por alguien que tenía información importante sobre su novio. Simultáneamente, Darío comenzó a documentar meticulosamente todos los encuentros entre Vanessa y Marcos. No solo las grabaciones de vídeo, sino también capturas de pantalla de los gastos sospechosos, registros de las llamadas telefónicas de Vanessa y un cronograma detallado de todos los encuentros. Pero el golpe maestro de Darío requería paciencia. Necesitaba que tanto Vanessa como Marcos bajaran completamente la guardia, que se sintieran tan seguros en su engaño que cometerían un error significativo. La oportunidad llegó 3 semanas después. Darío descubrió, revisando los emails de Vanessa que ella había dejado abiertos en la computadora compartida, que había planeado pasar un fin de semana completo con Marcos en un hotel de lujo en la ciudad. Había inventado una historia elaborada sobre un proyecto urgente que requería que se quedara en la ciudad todo el fin de semana trabajando con un cliente importante. Darío supo que este era el momento perfecto para ejecutar su plan. El viernes por la noche, cuando Vanessa le dio el beso de despedida y le aseguró que trabajaría muy duro todo el fin de semana, Darío simplemente le deseó buena suerte con su proyecto. Una vez que ella se fue, puso su plan en marcha. Primero, Darío se dirigió al gimnasio donde trabajaba Marcos. Había averiguado que Patricia solía recoger a su novio después del trabajo los viernes para ir a cenar juntos. Llegó al gimnasio y esperó en el estacionamiento hasta que vio llegar a Patricia en su pequeño auto azul. Cuando Patricia se bajó del auto, Darío se acercó a ella. Le explicó que era el esposo de una de las clientas de Marcos y que tenía información muy importante que ella necesitaba saber. Patricia, inicialmente recelosa, accedió a escucharlo cuando Darío le mostró algunas de las fotos que había capturado de las cámaras de seguridad. La reacción de Patricia fue exactamente la que Darío había predicho. Shock inicial, seguido de ira, seguido de una determinación ardiente de confrontar a Marcos inmediatamente. Pero Darío la convenció de que había una manera mejor, una manera que expondría completamente la traición y haría que tanto Marcos como Vanessa enfrentaran las consecuencias completas de sus acciones. Darío le propuso a Patricia que lo acompañara al hotel donde Marcos y Vanessa estaban pasando su fin de semana romántico. Le sugirió que documentaran todo, que hicieran que la confrontación fuera pública e innegable. Patricia, herida y furiosa, aceptó inmediatamente. El sábado por la tarde, Darío y Patricia llegaron al hotel de 5 estrellas donde Vanessa le había dicho al recepcionista que estaría trabajando.
Darío había llamado antes, haciéndose pasar por el asistente de Vanessa, y había confirmado el número de habitación. Cuando llegaron a la puerta de la habitación, Darío pudo escuchar risas y música suave desde el interior. Se miró con Patricia, quien estaba temblando de ira y nerviosismo. Darío tocó la puerta suavemente. «Servicio de habitaciones», dijo con voz alterada. Después de unos momentos, Marcos abrió la puerta, vestido únicamente con una bata del hotel. Su expresión de irritación molesta se transformó instantáneamente en shock cuando vio a Darío y Patricia parados en el pasillo. «Sorpresa», dijo Darío con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos que estaba a punto de desatarse. Patricia empujó a Marcos y entró a la habitación. Darío la siguió, su teléfono ya grabando vídeo. Vanessa estaba sentada en la cama, vestida con ropa interior cara que Darío reconoció como algo que había comprado recientemente con su tarjeta de crédito. Cuando vio a su esposo en la puerta, su rostro se volvió completamente blanco. «Darío», murmuró, «¿qué estás haciendo aquí?» «Vine a ver cómo progresaba tu proyecto de trabajo», respondió Darío, manteniendo su voz sorprendentemente estable. «Parece que has estado muy productiva». Patricia, mientras tanto, estaba gritándole a Marcos, quien tartamudeaba excusas patéticas sobre cómo podía explicar todo. Darío se dirigió directamente a Vanessa, quien había comenzado a llorar y a balbucear disculpas incoherentes. «Antes de que digas cualquier cosa», dijo Darío, interrumpiéndola, «quiero que sepas que sé exactamente cuánto tiempo ha estado pasando esto. Sé sobre todas las visitas a casa. Sé sobre el dinero que has estado gastando en él. Sé sobre todas las mentiras que me has dicho durante los últimos 6 meses». Vanessa lo miró con horror creciente. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabes?» Darío sonrió por primera vez en semanas, pero no era una sonrisa cálida. «Las cámaras de seguridad que instalé hace 2 meses y nunca te mencioné. Cada encuentro, cada beso, cada momento íntimo que pensaste que era privado, todo ha sido grabado». El impacto de esta revelación fue inmediato. Vanessa se dio cuenta de que no había manera de negar, minimizar o racionalizar lo que había hecho. Toda su infidelidad había sido documentada con precisión forense. Marcos, mientras tanto, estaba tratando de calmar a Patricia, quien lo estaba golpeando con su bolso mientras le gritaba sobre los 3 años que había desperdiciado con él. Pero Darío no había terminado. Sacó una carpeta de su mochila y la arrojó sobre la cama junto a Vanessa. «Esos son todos los gastos que has hecho con nuestro dinero compartido para financiar tu aventura», dijo. «El total asciende a $8.500. También encontrarás copias de todos los correos electrónicos que has intercambiado con él, transcripciones de mensajes de texto, y un cronograma completo de cada encuentro». Vanessa abrió la carpeta con manos temblorosas, y su cara se volvió aún más pálida al ver la extensión de la documentación que Darío había compilado. «Darío, por favor», suplicó, «podemos hablar de esto. Podemos arreglar las cosas». Darío negó con la cabeza. «No hay nada que arreglar, Vanessa. Hiciste tu elección. Elegiste mentirme durante 6 meses. Elegiste usar nuestro dinero para financiar tu infidelidad. Elegiste traer a otro hombre a nuestro hogar, a la cama que compramos juntos». Patricia había dejado de golpear a Marcos y ahora estaba llorando. Marcos estaba sentado en una silla, con la cabeza entre las manos, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había perdido y la sofisticación de la venganza que había caído sobre él. Darío se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia Vanessa una última vez. «Hay algo más que debes saber», dijo. «Mañana por la mañana, los documentos de divorcio serán entregados en casa. Ya he hablado con un abogado. Con toda la evidencia que he recopilado, puedo demostrar infidelidad, mala fe financiera y uso indebido de activos matrimoniales. No recibirás nada de la casa, y tendrás que reembolsar todo el dinero que gastaste en tu aventura». Vanessa comenzó a sollozar incontrolablemente. «Por favor, Darío, te amo. Fue un error terrible. Por favor, dame una oportunidad». Darío la miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Si me hubieras amado, no habrías hecho lo que hiciste. Si hubiera sido un error, lo habrías confesado después de la primera vez. Pero esto ha sido una traición sistemática y calculada, y yo simplemente he respondido en consecuencia». Pero cuando Darío estaba a punto de salir de la habitación, Patricia, quien había estado mirando su teléfono, de repente gritó, «¡Espera!». Todos se volvieron hacia ella. Tenía una expresión de shock en su rostro mientras miraba la pantalla de su teléfono. «Marcos», dijo con voz temblorosa, «acabas de recibir un mensaje de texto de alguien llamada Carmen». Marcos palideció instantáneamente. «Patricia, yo puedo explicar». «Dice, no puedo esperar a verte esta noche como planeamos, mi amor», leyó Patricia, su voz volviéndose más fuerte y más furiosa con cada palabra. Vanessa miró a Marcos con horror. «¿Quién es Carmen?». «Darío,
quien había estado a punto de irse, se detuvo en la puerta, fascinado por este desarrollo inesperado. Marcos tartamudeó, es solo una amiga. Patricia comenzó a revisar frenéticamente el teléfono de Marcos, quien estaba demasiado atónito para detenerla. Hay mensajes de al menos 5 mujeres diferentes aquí, gritó. Carmen, Sandra, Lucía, Ana y, oh Dios mío, María. Vanessa se levantó de la cama, olvidándose momentáneamente de su propia situación. ¿Me estás diciendo que también estás engañando conmigo? La ironía de la situación no se perdió para nadie en la habitación. Vanessa, quien había estado traicionando a su esposo, ahora descubría que el hombre por el que había arriesgado su matrimonio también la estaba traicionando a ella. Darío no pudo evitar una risa amarga. Parece que tu juicio sobre el carácter de las personas es tan malo como tu juicio sobre el matrimonio, le dijo a Vanessa. Marcos, dándose cuenta de que su fachada se había desmoronado completamente, tomó una decisión desesperada. Miren, dijo, todos somos adultos aquí. Estas cosas pasan. No hay necesidad de dramatizar. Fue en ese momento que Patricia le arrojó el teléfono a la cara. 3 años, gritó. 3 años de mi vida desperdiciados con un mentiroso patológico. Vanessa, por su parte, se había puesto una bata y estaba recogiendo sus cosas frenéticamente. Tengo que salir de aquí, murmuró. Esto es una pesadilla. Pero Darío no había terminado de revelar toda su venganza. Hay una cosa más que deberían saber, dijo, capturando la atención de todos en la habitación. He enviado copias de toda la evidencia que he recopilado a los padres de ambos, a sus empleadores y a algunos amigos cercanos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vanessa lo miró con horror absoluto. ¿Le enviaste evidencia de mi infidelidad a mis padres? Y a tu jefe en la agencia de publicidad donde esperas conseguir ese contrato grande el próximo mes, confirmó Darío. También al director del gimnasio donde trabaja Marcos. Marcos se levantó bruscamente. No tenías derecho a arruinar mi carrera. Darío se volvió hacia él con una calma helada. No tenías derecho a arruinar mi matrimonio en mi propia casa con mi dinero. Las acciones tienen consecuencias. El plan de Darío había sido aún más elaborado de lo que había revelado inicialmente. Durante las semanas previas a la confrontación en el hotel, había estado meticulosamente contactando a todas las personas importantes en la vida de Vanessa y Marcos. A los padres de Vanessa, una pareja conservadora que siempre había adorado a Darío y lo consideraba el yerno perfecto, les había enviado un paquete con evidencia fotográfica y un cronograma detallado de la infidelidad de su hija. La reacción había sido de shock y decepción profunda. Al jefe de Vanessa, le había enviado evidencia de cómo ella había estado utilizando tiempo de trabajo remunerado para llevar a cabo su aventura, violando tanto su contrato como la confianza profesional. Al director del gimnasio donde trabajaba Marcos, le había proporcionado evidencia de cómo su empleado estaba utilizando el lugar de trabajo para seducir a clientas casadas, lo cual constituía una violación grave de la ética profesional y potencialmente abría al gimnasio a demandas legales. Pero la pieza más brillante de la venganza de Darío había sido contactar con todas las otras mujeres con las que Marcos había estado teniendo aventuras. A través de una investigación cuidadosa en redes sociales y siguiendo las pistas dejadas en el teléfono de Marcos, había logrado identificar y contactar a 5 mujeres diferentes, todas las cuales creían que tenían una relación especial y exclusiva con él. Darío había coordinado cuidadosamente para que todas estas mujeres, junto con Patricia, descubrieran la verdad sobre Marcos al mismo tiempo. Había creado un grupo de chat anónimo y había compartido evidencia de todas las aventuras simultáneas de Marcos. El resultado había sido devastador para la reputación de Marcos. No solo había perdido a Patricia, sino que había sido expuesto públicamente como un mentiroso serial y manipulador. Varias de las mujeres habían compartido sus experiencias en redes sociales, advirtiendo a otras sobre su comportamiento. En los días siguientes a la confrontación en el hotel, las vidas de tanto Vanessa como Marcos se desmoronaron rápidamente. Vanessa perdió el contrato de publicidad que había estado negociando durante meses cuando su jefe decidió que su comportamiento personal había comprometido su profesionalismo. Sus padres se negaron a hablar con ella durante semanas, expresando su decepción por haber traicionado a un hombre que consideraban excepcional. Varios de sus amigos cercanos, quienes habían recibido evidencia de Darío, tomaron distancia, sintiendo que habían sido engañados tanto como el propio Darío. Marcos perdió su trabajo en el gimnasio cuando el director decidió que su comportamiento constituía una responsabilidad legal demasiado grande. Patricia no solo terminó con él, sino que también se aseguró de que todas sus amigas enfermeras en el hospital donde trabajaba supieran exactamente qué tipo de hombre era. Su reputación en la comunidad local quedó completamente arruinada. Pero quizás la consecuencia más poética fue que Vanessa y Marcos, después de perder todo lo demás, se volvieron uno contra el otro. Vanessa culpaba a Marcos por haberla engañado sobre la naturaleza exclusiva de su relación.
Marcos culpaba a Vanessa por haber atraído la atención de un esposo que resultó ser mucho más inteligente y vengativo de lo que habían anticipado. 6 meses después, Darío había conseguido el divorcio en términos extremadamente favorables. Conservó la casa, la mayoría de los activos matrimoniales, y Vanessa se vio obligada a reembolsarle los $8.500 que había gastado en su aventura. Pero para Darío, la verdadera satisfacción no vino de la compensación financiera o legal. Vino de saber que había demostrado que la inteligencia, la paciencia y la preparación cuidadosa eran superiores a la traición impulsiva y la manipulación. Vanessa intentó contactarlo varias veces, enviando mensajes de disculpa elaborados y súplicas para una segunda oportunidad. Pero Darío nunca respondió. Para él, ella había dejado de existir el momento en que eligió traicionarlo. Marcos desapareció de la ciudad después de perder su trabajo y su reputación. Según Patricia, quien ocasionalmente se mantenía en contacto con Darío para agradecerle por haberle abierto los ojos, Marcos había intentado contactar a varias de las mujeres que había estado engañando, buscando reconciliación o al menos perdón. Ninguna había respondido. Un año después de la confrontación en el hotel, Darío había reconstruido completamente su vida. Había vendido la casa donde había vivido con Vanessa, sintiendo que estaba demasiado contaminada con recuerdos dolorosos. Se mudó a un apartamento moderno en el centro de la ciudad, más cerca de su trabajo. Su carrera profesional había florecido. La disciplina y habilidades analíticas que había demostrado durante su venganza habían sido reconocidas en su trabajo, y había recibido una promoción significativa. Más importante aún, había comenzado a salir con alguien nuevo. Laura era una abogada que había conocido a través de un amigo en común. Era inteligente, independiente, y completamente diferente de Vanessa en todas las formas importantes. Cuando Darío le contó la historia de su divorcio, Laura había expresado admiración por cómo había manejado la situación con tanta sofisticación y control. La mayoría de los hombres habrían hecho una escena, le había dicho Laura. Tú convertiste tu dolor en estrategia. Eso dice mucho sobre tu carácter. Darío ocasionalmente reflexionaba sobre los eventos que habían transformado su vida. No se arrepentía de su venganza. Vanessa y Marcos habían hecho sus elecciones libremente, sabiendo que estaban lastimando a personas inocentes. Él simplemente había asegurado que enfrentaran las consecuencias completas de esas elecciones. La traición había sido dolorosa, pero había revelado algo importante sobre su propia fuerza y capacidad de recuperación. Había descubierto que era capaz de mantener la compostura bajo presión extrema, de planificar y ejecutar estrategias complejas, y de reconstruir su vida desde cero. Las cámaras de seguridad, instaladas originalmente para proteger su hogar, habían terminado protegiendo su futuro al revelar una verdad que podría haber permanecido oculta durante años más. En retrospectiva, Darío se sentía agradecido por ese olvido casual de mencionar las cámaras a Vanessa. Había sido el error más fortuito de su vida. 2 años después de los eventos, Darío se casó con Laura en una ceremonia pequeña e íntima. Esta vez, fue completamente transparente sobre todo, incluyendo las cámaras de seguridad que instaló en su nueva casa. Laura no solo aprobó la medida, sino que sugirió adicionales. Vanessa había intentado contactarlo una vez más cuando se enteró de su nuevo matrimonio a través de amigos mutuos. Le envió un mensaje largo hablando sobre cómo había aprendido de sus errores y cómo esperaba que pudieran ser al menos amigos. Darío leyó el mensaje, lo borró sin responder, y nunca pensó en ella de nuevo. Marcos, según las últimas noticias que Darío había escuchado, había dejado la ciudad y estaba trabajando en un gimnasio en otra región del país. Su reputación local nunca se recuperó, y se había visto obligado a comenzar de nuevo en un lugar donde nadie conociera su historia. Para Darío, la historia había terminado no con amargura, sino con la comprensión de que había hecho exactamente lo correcto. Había protegido su dignidad, había asegurado justicia para él y para Patricia, y había demostrado que las acciones siempre tienen consecuencias. La venganza de Darío no había sido cruel o destructiva por el placer de hacer daño. Había sido precisa, justa y completamente merecida. Vanessa y Marcos habían apostado a que él era demasiado confiado, demasiado ingenuo, o demasiado débil para descubrir y responder a su traición. Habían perdido esa apuesta de la manera más espectacular posible. Y mientras Darío construía su nueva vida con Laura, basada en honestidad completa y respeto mutuo, sabía que las lecciones aprendidas de su primera traición lo habían convertido en un mejor hombre, un mejor esposo y una persona más fuerte. La historia de las cámaras de seguridad se había convertido en algo más que una historia de infidelidad descubierta. Se había convertido en una historia sobre la importancia de la integridad, sobre las consecuencias inevitables de la traición, y sobre cómo la inteligencia y la paciencia pueden ser las armas más poderosas cuando se trata de obtener justicia. 3 años después de los eventos que cambiaron su vida, Darío recibió una invitación inesperada en el correo. Era una invitación de boda.
Patricia, la exnovia de Marcos que había sido su aliada en la exposición de la traición, se casaba con un cardiólogo que había conocido en el hospital donde trabajaba. En la nota personal adjunta a la invitación, Patricia escribía: «Querido Darío, quería que supieras que conocer la verdad sobre Marcos, aunque doloroso al principio, fue el mejor regalo que alguien podría haberme dado. Me salvaste años de vida desperdiciados con alguien que nunca me habría valorado. Espero que puedas acompañarnos en esta celebración del amor verdadero. Con eterna gratitud, Patricia». Darío asistió a la boda con Laura, y fue recibido como un héroe silencioso por Patricia y su nueva familia. Durante la recepción, Patricia le confió que había escuchado que Marcos había intentado varias veces regresar a la ciudad, pero que su reputación lo precedía siempre. «Algunas acciones», le dijo, «simplemente no pueden deshacerse». En cuanto a Vanessa, Darío se enteró por casualidad a través de un conocido mutuo que había luchado durante años para reconstruir su carrera y su reputación. Había intentado mudarse a otra ciudad, pero en la era digital, la información tiende a seguir a las personas. Eventualmente había encontrado trabajo en una agencia pequeña, ganando una fracción de lo que había ganado antes, y según todos los informes, vivía una vida mucho más modesta y solitaria. Darío no sintió ningún placer malicioso al escuchar sobre las dificultades continuadas de Vanessa. Simplemente sintió una satisfacción tranquila de que la justicia había seguido su curso natural. Las decisiones tienen consecuencias, y las consecuencias de la traición sistemática tienden a ser duraderas. La historia de Darío se había convertido en algo así como una leyenda urbana en su círculo de conocidos. No porque él la hubiera contado ampliamente, de hecho, rara vez hablaba de ella, sino porque Patricia, en su gratitud, había compartido la historia con amigos cercanos como un ejemplo de cómo la inteligencia y la integridad siempre triunfan sobre la traición y la manipulación. La historia servía como una advertencia poderosa y como inspiración. Una advertencia para aquellos que podrían estar tentados a traicionar la confianza de sus parejas, y una inspiración para aquellos que habían sido traicionados de que la dignidad y la justicia eran posibles incluso en las circunstancias más dolorosas. Darío había demostrado que la venganza no tenía que ser destructiva o cruel para ser efectiva. Podía ser inteligente, justa y completamente devastadora para aquellos que la merecían. Su enfoque había sido quirúrgico: exponer la verdad, documentar los hechos, y permitir que las consecuencias naturales de las acciones de Vanessa y Marcos se desplegaran. 5 años después de instalar esas cámaras de seguridad que cambiarían su vida, Darío se encontraba en una posición que nunca podría haber imaginado durante los días más oscuros de descubrir la traición de Vanessa. Profesionalmente, se había convertido en director de tecnología de su empresa, un puesto que le ofrecía tanto desafío intelectual como recompensa financiera. Su experiencia en análisis detallado y planificación estratégica, habilidades que había perfeccionado durante su meticulosa venganza, se habían vuelto legendarias en su lugar de trabajo. Personalmente, su matrimonio con Laura había florecido de maneras que su relación con Vanessa nunca había logrado. Construido sobre una base de honestidad completa y respeto mutuo, su nueva relación había demostrado lo que era posible cuando dos personas se comprometían genuinamente una con la otra. Laura a menudo comentaba sobre la transparencia radical de Darío. «Nunca he conocido a alguien tan comprometido con la honestidad», le decía. «Es como si hubieras vacunado contra la traición». Y en cierto modo, eso era exactamente lo que había pasado. En una tarde de domingo, mientras Darío y Laura paseaban por el centro comercial donde Vanessa solía trabajar años atrás, se toparon con ella por casualidad. Vanessa estaba sola, vestida modestamente, y claramente había envejecido más de lo que los años transcurridos justificarían. Cuando sus ojos se encontraron, Vanessa se detuvo abruptamente. Por un momento, pareció como si fuera a acercarse a él, pero luego vio a Laura del brazo de Darío, claramente embarazada y radiante de felicidad, y simplemente asintió brevemente antes de desaparecer entre la multitud. Laura notó el intercambio. «¿Era ella?», preguntó suavemente. Darío asintió. «Sí, era ella». «¿Te sientes mal por ella?». Darío consideró la pregunta cuidadosamente. «Me siento neutral», dijo finalmente. «Ella hizo sus elecciones. Yo hice las mías. Su vida ahora es el resultado de sus decisiones, así como mi vida ahora es el resultado de las mías». Laura sonrió y apretó su brazo. «Esa», dijo, «es la respuesta de un hombre que ha encontrado verdadera paz». Cuando su hijo nació 6 meses después, Darío instaló inmediatamente cámaras de seguridad en toda la casa. Pero esta vez, las cámaras no eran secretas. Laura no solo sabía de su existencia, sino que había ayudado a elegir dónde colocarlas. «¿Crees que soy paranoico?», le preguntó Darío una noche mientras revisaban las grabaciones para asegurarse de que el bebé estuviera durmiendo pacíficamente. «Creo que eres cuidadoso», respondió Laura. «Y creo que tienes razones muy válidas para ser cuidadoso. Pero también creo que esta vez, las cámaras solo van a capturar amor, risas,
y los momentos perfectamente normales de una familia feliz. Tenía razón. Las cámaras de seguridad que una vez habían revelado la traición más dolorosa de la vida de Darío ahora documentaban los momentos más felices, los primeros pasos de su hijo, las noches familiares jugando en la sala, las cenas tranquilas con Laura. Las cámaras se habían convertido en testigos de la vida que Darío había construido después de la traición, una vida basada en la honestidad, construida sobre la confianza mutua y protegida por la sabiduría ganada a través del dolor. Y en las noches tranquilas, cuando su familia dormía pacíficamente y él revisaba las grabaciones del día, Darío a veces reflexionaba sobre el viaje extraordinario que había comenzado con un simple olvido de mencionar unas cámaras de seguridad a su entonces esposa. Ese olvido había revelado una traición que podría haber continuado durante años. Pero más importante aún, había comenzado un proceso de autodescubrimiento que había demostrado que era más fuerte, más inteligente y más capaz de lo que nunca había imaginado. La venganza de Darío había sido perfecta no porque hubiera destruido a sus enemigos, sino porque había revelado su propia fuerza y había abierto el camino hacia una vida mejor de la que nunca había pensado que era posible. Y mientras las cámaras de seguridad continuaban grabando silenciosamente los momentos felices de su nueva familia, Darío sabía con certeza absoluta que algunas historias verdaderamente terminan con y vivieron felices para siempre, pero solo para aquellos que tienen la sabiduría de elegir la honestidad sobre la traición, y la fuerza de luchar por la justicia cuando es necesario.